en Radio Sur de Los Ángeles. Claro, le habíamos quitado todo el audio ahí. Mire, nuestro profesor predilecto, porque es el único que tenemos, don Alejandro González, que nos trae el conocimiento de muchas historias. Es un hombre con muchas historias, supiera usted. Sí, no, pero esa no la podemos relatar acá al aire porque no, es complicado. La historia de él no. Hoy nos No, acompaña y la de Casa Mendoza tampoco. María Angélica Montoya. Por Sí, favor. hoy día tenemos invitada, tenemos a María especial. Angélica Montoya, el Sí. Fili Zuleta, que también está con nosotros hoy día en la radio. Ve usted, ahí está ella, claro, muy bien, ya. Ahora sí, señor, salga con sus historias nomás, don Alejandro, por favor, para que Mira, nos pueda ilustrar al respecto. hoy día traigo puras tragedias. Ya, Hoy día sí, nos vengo pusimos trágico. dramáticos. Sí, vengo dramático porque... Empezamos suaves. Sí, partamos Sí, suavecito. sí. Lo que pasa es que hay dos efemérides que vienen esta semana. Yo pensaba traer otro tema, ¿Ya? pero otro tema la otra semana porque coincidieron estas efemérides mientras estaba cachureando, las encontré. Una es de ayer, 21 de noviembre, que es la muerte, podemos decir son dos asesinatos, pero en circunstancias distintas. Ya, porque uno es la muerte en un duelo de Juan Maquena. Probablemente ¿Quién es? no, Me suena Juan Maquena no te apellido de avenida. Claro, si yo te digo Vicuña Maquena, probablemente Ya. sí te suene. Bueno, justamente Juan Maquena es el abuelo de Benjamín Vicuña Maquena. Es un militar irlandés. Es el fundador de la familia Maquena en Chile. Mire. Muy amigo con Ambrosio Higgins, pero más contemporáneo. Ese era el de la carabina. No, no es el de la carabina, Ya, era ya. otro don ya. Ambrosio, el de la carabina. Ya. Sí. No, pero sí era contemporáneo Juan Maquena con Bernardo Higgins. Ajá. Y de hecho, cuando él llega a Chile, llega enviado porque muchos irlandeses sirvieron a la corona española porque eran católicos. Al ser católicos eran muy perseguidos por la corona británica, anglicana. Mira, Entonces sí. muchos sirvieron a Francia y a España, que eran monarquías católicas, y muchos irlandeses, como Ambrosio Higgins, llegaron a las colonias americanas precisamente enviados por el gobierno español. Y Juan Maquena también llega dentro de estos grupos. Él era capitán de ingenieros militares, y entre que le encargan trabajar en los fuertes de Valdivia, entre medio Ambrosio Higgins, que como dije se habían hecho muy amigos, lo nombran gobernador de Chile, lo mandan a repoblar un pueblito en el sur que se llama Osorno. Miren, Osorno pueblito por allá, sí. había sido fundado en la época de la conquista por García Hurtado Mendoza, pero entre la destrucción de las 7 ciudades, entre los malones y maloques, cuestiones, era una selva, ya no quedaba nada de Osorno, y mandan a Maquena a refundar Osorno. Pero lamentablemente Juan Maquena no le va bien en la empresa, no tanto por él, sino por la gente que lo acompañó, que eran más flojos que la mandíbula de arriba. Entonces no lograron hacer prosperar la ciudad, lo cual para él fue un motivo de frustración muy grande. Gastó muchos años de su vida en este proyecto. Me imagino. ¿Y de dónde trajo la gente hoy? Producto nacional. Producto nacional, más o menos de Chiloé por ahí, ¿o no? No necesariamente, de hecho al revés, venían de la zona central. Ya. De la zona central, justamente, en vez de llevar chilote, que era algo Claro, más lógico, o Claro, con menos gasto. menos gasto, no, llevaron gente desde acá, tenía que llevar- en barco a Talcahuano, de Talcahuano en barco a Valdivia, de Valdivia desembarcar y irse por zona. Flojildos. Exacto. Eran un poco lentos nomás. Tal Le cual. faltaban pilas. Y justamente al final terminaba pobre Maquena haciendo todo solo porque él venía con la mentalidad de los irlandeses. Los irlandeses en general eran un pueblo muy trabajador, muy ingenioso de salir del paso de las dificultades. ¿Y el de dónde trajo gente De acá de Chile, no, si él no llegó de Irlanda a Chile. Ah, ya. Él de Irlanda se fue a España. Ya. Hizo su carrera militar en España y de España lo mandan acá como capitán de ingenieros para revisar los fuertes de Valparaíso. Ya. Pero después termina pasando a la frontera, a ¿cómo se llama acá? A la zona de Los Ángeles, conoce a Ambrosio Higgins. Ambrosio Higgins después le encarga la misión de nosotros. Vamos a hacer un salto espacio temporal, porque aquí nos vamos a detener tanto en todos estos temas, pero ya vamos a llegar a 1810, Ya. cuando se produce la primera junta de gobierno. Juan Maquena, él es partidario de la independencia, pero todavía no podemos hablar de los exaltados como fue después, con Carrera, Higgins, Martínez de Rosas, pero sí está como, digamos, en la vanguardia. Muy amigo de Martínez de Rosas, muy junta con Bernardo Higgins. De hecho, es como una especie de mano derecha militar que tiene Bernardo Higgins. Y a la vez es su instructor militar, porque Bernardo Higgins tenía las tropas, tenía rango, pero no tenía formación militar. Y Juan Maquena es el que le entrega la formación militar a Bernardo Higgins. Obviamente, con todos los avatares del proceso independentista, sobre todo en la Pacha Vieja, y cuando comienza esta pugna de o'higginistas y carrerinos, que parte mucho antes de Rancagua, mucho antes de la Reconquista, parte precisamente cuando José Miguel Carrera
se agarra con Martínez de Rosa, cuando asume la Junta de Gobierno, vota en el Congreso Nacional, asume la Junta de Gobierno en 1812, y Martínez de Rosa en Concepción le dice, no, pues, si acá las provincias técnicamente son autónomas, presidiría medida federal si se quiere, entonces si Santiago va a constituir una Junta de Gobierno de puro santiaguino, Concepción constituye una Junta de Gobierno de puro penquista. Y quien queda como el jamón del sándwich es Bernardo Higgins, con Juan Maquena, que tratan de mediar entre los Carrera y Martínez de Rosa. Pero llegado el momento, cuando no hay acuerdos, Juan Maquena y O'Higgins se ponen del lado de Martínez de Rosa. Y eso para José Miguel Carrera, y sobre todo para Luis Carrera, que era el menor de los hermanos, que en ese tiempo tenía 20 años, y ya era coronel de artillería, fue como una puñalada en la espalda de parte de Maquena, con el que se habían juntado bastante. Sigue el periodo de la Patria Vieja, asumen los mandos militares los hermanos Carrera, después ¿cómo se llama? De Hierbas Buenas, del fracaso en el sitio de Chillán, de la sorpresa en el Roble, donde Carrera, sí, esto es verdad, porque los carrerinos siempre salen diciendo de que esto es mentira y que un invento de los higginistas. No, Carrera arrancó en el sitio del Roble. Eso que se arrancó, se arrancó. Y O'Higgins se quedó organizando la defensa, con Maquena, Joaquín Prieto y otros más. Entonces eso hace que la Junta de Gobierno, en la que ya no estaba Carrera, le quita los mandos militares a los hermanos Carrera y más encima se lo entrega prisionero a los realistas. Y nombran en reemplazo a O'Higgins, Maquena y Carlos Spano, que era otro militar español que también era muy cercano a Maquena y O'Higgins, y que va a morir en la defensa de Talca. De hecho, la estatua que está en la plaza de armas en Talca es la estatua del coronel Spano. A diferencia de que comúnmente tienen un O'Higgins, un Carrera, un San Martín, allá tienen al coronel Spano, que él murió defendiendo Talca en 1814. Entonces ya los ánimos están total y absolutamente crispados entre Maquena y Carrera, sobre todo, como digo, entre Luis Carrera y Juan Maquena. Viene el desastre de Rancagua, viene la emigración tanto de carrerinos como higginistas a Mendoza, y en Mendoza Carrera llega con una actitud muy prepotente que hace que José de San Martín no lo pesque y se incline por Bernardo Higgins. Y eso hace que los carrerinos tengan que seguir rumbo a Buenos Aires. Pero en el intertanto, antes de Rancagua, cuando Carrera todavía estaba en el mando, había exiliado a Juan Maquena con otros políticos más, como José Antonio Irizarry y otros más, a Buenos Aires. Por lo tanto, cuando los carrerinos llegan a Buenos Aires, Maquena ya estaba en Buenos Aires, y picado más encima. Entonces, obviamente, empezó él a hablar con el gobierno de Buenos Aires, decirle, tengan cuidado, porque estos que vienen llegando son medio revoltosos. Entonces empezó en el fondo a sembrar cizaña, y Luis Carrera lo supo. Luis Carrera lo supo y lo emplazó a retractarse de todo lo que había dicho. Y Juan Maquena le contestó una carta, sobre la misma carta le escribió una frase nomás que dice: la verdad siempre sostendré y siempre sostení. Usted ponga la fecha y la hora. Eso me suena. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa Los Duelos? Sí, que hablamos un poco de este duelo. Bueno, los duelos, a pesar de que era una tradición en esa época, siempre, toda la vida han sido ilegales. Por eso no puede hablar del asesinato de Juan Maquena. Porque, bueno, llega el duelo a las afueras de Buenos Aires, el 21 de noviembre, en la madrugada. Llegan con los padrinos y deciden usar un par de pistolas cerradas, o sea, manipuladas solo por los padrinos. Se dan los pasos, vienen los aplausos, disparan y ninguno de los dos pegan al blanco. Ya, entonces, ahí debió terminarse la cosa. Porque más encima, acuérdate que los cañones de las pistolas de duelo eran cañones lisos, cañón típico de la época, que tú totalmente disparabas y le pegabas al de al lado, porque tenía el ánima rayada para que la bala saliera cortando el aire. Entonces, comúnmente, tú nunca le achuntabas al blanco. Con el efecto giroscópico mismo. Exacto, no tenían el efecto giroscópico las pistolas antiguas. Uno le pega. Y como bien dijeron ustedes, tendría que haber quedado todo ahí porque ya está demostrado. Se supone que ya está cumplida la y Juan Maquena dice, antes de retractarme me bato un día entero. Y Luis Carrera le dijo, yo me bato dos, o sea, la tuya y una más. Y vuelven a preparar las armas. Vuelven a disparar y suena un solo disparo, que es el de Luis Carrera, que le da en la garganta a Juan Maquena. Ya, pero porfiados los dos. Sí, pero es que era muy propio la época, pues era este ideal caballeresco. Era... hasta que quede uno solo. Exacto. Sí. Ahora, ¿cuál es lo curioso de todo esto? Que andando el tiempo, bueno, Juan Maquena se había alcanzado a casar con doña Josefa Vicuña y había tenido una hija que era doña Carmen Maquena, que a su vez después ella se casó con Pedro Félix Vicuña, y tuvieron un hijo que se llama Benjamín Vicuña Maquena.
Ahí estaba. Por otro lado, José Miguel Carrera tuvo 4 hijas y un varón, que no lo alcanzó a conocer, un hijo póstumo, que también se llamaba José Miguel Carrera Fontecilla, por ende sobrino de Luis Carrera. Bueno, Benjamín Vicuña Maquena y José Miguel Carrera Fontecilla fueron mejores amigos, Mish. andando el tiempo. De hecho, hicieron juntos la revolución de 1851 en La Serena, vivieron juntos en el exilio en el Perú. Murió José Miguel Carrera en los brazos de Benjamín Vicuña Maquena en el exilio en Perú en 1860, producto de la tuberculosis, a pesar de que el tío de uno había matado al abuelo del otro. Y este José Miguel Carrera Fontecilla es el papá de Ignacio Carrera Pinto, que es el que aparece en el billete de Lucas. Muy bien. Excelente. Esa es una parte de lo que te traigo hoy día. Ya. Capítulo 1. Capítulo 1. Interesante. El muy capítulo interesante. 2 es de hoy día, 22 de noviembre, que en 1963 se comete uno de los asesinatos más estudiados y a la vez con más interrogantes de la historia, que es la muerte de John Fitzgerald Kennedy. O JFK o John Kennedy, mira. como lo quiere decir. Que es uno de los Ahí ya Kennedy te metiste en Sí. terrenos pantanosos, cenagosos. cenagosos, profundos, Sí. en Honduras Porque y otras hierbas. exacto. ¿Por qué? Porque justamente es como eso de que mientras más sé, menos sé. Claro, mientras más se investiga el asesinato de Kennedy, menos luces hay sobre la muerte. Porque cuando, a ver, en resumen, John Kennedy es ¿Y quién mató a asesinado. Marilyn? Sí, Otra claro. Es como lo mismo. Claro, es como lo Es mismo. como lo mismo. Pero hoy día, fíjate que sí hay más luces sobre la muerte de Marilyn. Con las investigaciones que se han ido haciendo de que habría sido en el fondo una especie de suicidio accidental con somnífero. Me recuerda el caso de Ivy. Sí, una cosa así. ¿Ya? Fíjate. Sí, como una cosa así. Me lleva para allá. Pero en el caso de Kennedy sabemos que fue una sobredosis letal de plomo que le llegó Claro, sí, Sí. Pero después tienes, Involuntaria. después tienes que matar al asesino para que nadie sepa quién lo pero mató. es que aquí está porque El meollo del asunto. toda la investigación. Claro. Se agarró automáticamente a este ex marine que era Lee Harvey Oswald. Efectivamente, Ajá. Lee Harvey Oswald tenía el fusil de asalto, era de él, que lo había comprado con un seudónimo que él utilizaba siempre en una identificación falsa, o sea, todo coincidía. Ya. Estaban las huellas de él en el fusil. Claro. Pero de los 3 disparos que se dispararon desde ese fusil, uno falló, uno es el que hiere a Kennedy y a la vez al gobernador Connally que iba adelante, que después se salva del atentado, y la tercera bala es la que habría matado a Kennedy. Pero resulta que todos estos impactos de bala fueron hechos desde atrás del auto, Ya. Claro. desde un edificio. Pero la bala que mata a Kennedy habría De entrado frente. por adelante, lo cual ya abre la primera tesis, que es el segundo tirador. Claro. Adicional de eso, dijo un amigo de nosotros, Sí. no Que te lo discuto, No te lo discuto. este asesino que era Lee Harvey Oswald, que lo toman preso, 2 días después es asesinado saliendo del tribunal de un disparo en el estómago por Jack Ruby, que no tenía pito que tocar en el asunto, porque Jack Ruby era el dueño de un nightclub en Dallas que no tenía participación política, que nadie sabe por qué aparece. Sí. Y lo mata a Lee Harvey Oswald. Ni siquiera era partidario de Kennedy como para decir venganza, no, nada. No, pero él tenía que hacer eso. O le pagaron para encubrir lo otro. Y lo otro No es podía que, dejar de hacerlo. espérate, cuando Kennedy llega al hospital, llega al Parkland Memorial de Dallas y muere en el Parkland Memorial. Lee Harvey Oswald muere también en el Parkland Memorial Hospital. Y Jack Ruby, que después le da un problema, una especie de fibrosis quística, una enfermedad, al Sí. poquito tiempo también se muere en el Pero- Parkland. Bueno, también se aseguraron que Memorial moría ahí. Hospital. Sí. Tenían que morir ahí. Bueno, acá como Es que digo hay una tenían serie de convenio. tesis. Primero se le echó la culpa obviamente a los rusos. Se le echó la culpa a la CIA. Porque supuestamente la CIA siempre está metida en todo Sí, este tipo de siempre, cuestiones. siempre sabe. Se le echó la culpa a Lyndon Johnson, que era el vicepresidente, que también, si uno lo piensa, claro, si Bueno. ponía el presidente la asumía, Tenía un móvil. tenía un móvil. Sí. Se le echó la culpa a Castro, a Fidel Castro. Ah, Se le echó la culpa a Richard Nixon, que había sido el candidato que había perdido con Kennedy el año 60. A pesar de que él después fue presidente, pero él pierde. Y de hecho, se calculaba de que lo más probable es que Kennedy se reeligiera. Después vendría el candidato Robert Kennedy, que también fue asesinado siendo candidato presidencial en el año 68. Entonces habría instalado la dinastía de Kennedy por décadas probablemente, y Nixon dijo, nunca voy a ser presidente. Entonces, Era todo- difícil ser presidente en esas exacto. condiciones. Porque Entonces, hay demasiados sospechosos. Incluso está el hombre del paraguas. Eso es interesante. Ya, el hombre del paraguas es una imagen que habría aparecido dentro. El día, cuando uno ve los videos, había un sol esplendoroso, o sea, ni una nube en el cielo, a pesar de que era otoño.
¿Qué anda Pero haciendo un entre gallo con un medio paraguas? había un tipo con un paraguas abierto. Mm. Este tipo habría sido tomado preso y efectivamente él contó una historia que, si bien es creíble, es como demasiado rebuscada. Porque él habría hecho una protesta porque los Kennedy, sobre todo el padre de John Kennedy, Joseph Kennedy, que fue embajador, habría sido embajador en Gran Bretaña durante el gobierno de Neville Chamberlain en los años 30. Y Neville Chamberlain es el hombre que claudicó, digamos, frente a Hitler con el pacto de Múnich y todo el tema, por lo tanto habría sido como un gran responsable del ascenso de los nazis, por lo tanto esta persona habría sido contrario a eso y por eso él habría ido con este paraguas en protesta porque Neville Chamberlain usaba paraguas. De que puede ser, puede ser. Pero de que es como muy rebuscado, muy rebuscado. Más aún cuando, ¿te acuerdas que cuando hablamos de los venenos, hablamos de los paraguas búlgaros? Claro. Que el paraguas búlgaro en el fondo es un paraguas modificado, así como en Sherlock Holmes, como en la 2, la película, ya, que modificado que tú podrías disparar un dardo venenoso, pero se pensaba que era muy difícil que el arma, porque el paraguas estaba abierto, comúnmente este va en la punta, en la contera del paraguas iría la carga, digamos, a disparar. ¿Cómo habría disparado? Habría tenido que tener algo escondido dentro del paraguas, pero el paraguas habría quedado perforado. Entonces, hay una serie de teorías de lo que se te ocurre. O sea, todo el mundo se responsable. Por ejemplo, la teoría de la bala mágica, porque se supone cuando se pensaba que eran 3 balas, que de hecho eso es lo que señaló la comisión Warren, que fue la comisión del Congreso porque que dice investigó. que una falló, la otra le pegó en el hombro Y le pegó después y después le pegó otra de frente. Claro, pero resulta que además hay una bala que habría ocasionado 7 heridas distintas, tanto en Kennedy como en el gobernador Connolly. O sea, como que habría empezado a rebotar por dentro. Y esa bala, conocida como la bala mágica, se le habría caído de la pierna, digamos, al gobernador Connolly, y la bala venía intacta. Una bala rebotando con huesos, carne, aunque con lo que rebote va perdiendo la forma y... Pero claro, si es plomo solamente. Claro. Entonces, por eso es que se habla de la bala mágica. Se supone que al 2017 todos los informes que existían del asesinato de Kennedy son de dominio público, pero como insisto, falta mucho. Además, y esto para ir cerrando, el cerebro de Kennedy se le fue extirpado durante la autopsia para poder analizar, porque una de las balas había entrado en el cráneo. Pero resulta que ese cerebro después pasó de la autopsia del Parkland Memorial a el Archivo Nacional de Estados Unidos. Mire usted. Y en algún momento, un par de años después, desapareció el Archivo Nacional. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde está el cerebro de John Kennedy. ¿Y de qué le va a servir el cerebro? Hay una teoría que dice que Bobby Kennedy, Robert Kennedy, habría pedido el cerebro y bajo cuerda porque Kennedy había estado muy enfermo. Incluso se hablaba de una posible sífilis. Porque tenía fama el hacho el cabrón. Pero, ¿cómo es posible? Qué terrible, qué vergüenza. Pero que habría sido una forma también de encubrir las enfermedades del hermano, y aunque ya no se supiera quién lo había matado, pero por último que la imagen de él no quedara como, y este gallo no estaba gobernando. O sea, como que se diera cuestionamiento hacia su figura. Sí, pero bueno, pero esa es una teoría. Tenían el resto del cuerpo. Pero eso, esa es una teoría. Claro. Entonces, de que lo que se sabe es que el cerebro no está. Y más, hay una teoría dentro de la misma, que es la del doble de Kennedy, que habría sido un policía de apellido Tippett, que era muy parecido a John Kennedy, que habría sido también asesinado por Lee Harvey Oswald en la huida, que habrían pillado este cuerpo, que al final la autopsia se la habían hecho a él, para no hacerle la autopsia al verdadero Kennedy. Claro, para tapar este tema salud. y también para ocultar el tema de cómo murió. Porque todavía esta tesis del segundo tirador quedó abierta. Se sabe de la existencia del segundo tirador por los informes de las balas. De hecho, hasta en la película JFK de Kevin Costner, o sea, de Oliver Stone, que la protagoniza Kevin Costner, sale esta teoría de que, bueno, haciéndolo como las balas llegaron, hicieron el recorrido que hicieron, sin deformarse. Entonces, hay una bala que penetra desde el frente. ¿Por qué culpan a la CIA? Porque la CIA, si tú miras las imágenes, nunca hay un agente de la CIA en el vehículo. Los puestos de atrás, donde comúnmente van parados para hacer de escudos humanos, y los puestos de adelante no están ocupados. De hecho, es el vehículo de Kennedy, es el vehículo que encabeza la comitiva, cosa que jamás pasa porque siempre va un vehículo adelante, con agentes. Después viene el vehículo presidencial. Pero esta vez sí el vehículo presidencial primero.
Bueno, de ahí dejaron de circular en estos vehículos descapotables. Y los otros que curiosamente Nelly Connolly, que era la señora del gobernador Connolly, que iba también en el auto con Jackie Kennedy y con John Kennedy, segundos antes de los disparos le alcanza a decir a Kennedy: no puede decir, señor presidente, que Dallas no lo quiere. ¿Ve? Lo quiere matar, pero lo quiere matar, sí. Pero lo quería. ¿Ve? Así quedamos informados. Así que esas son las dos efemérides que traigo hoy día. Por un lado, las distintas teorías que hay de la muerte de John Kennedy y, por supuesto, la muerte en el duelo de Juan Maquena. Muy bien. Oiga, ¿es cierto que Concepción alguna vez fue la capital de Chile? Por supuesto. Ah, Desde 1567 en adelante, cuando se establece la Real Audiencia, Concepción Ya. se establece como capital. De hecho, Mire. Pedro de Valdivia funda Concepción pensándola como capital. Él cuando funda Santiago es porque su sueño siempre fue llegar al Estrecho de Magallanes, y él lo que quería era tener un punto de conexión con Lima, digamos, con el Virreinato del Perú, pero pensando en seguir con la capital más adelante. Y La Serena la fundan, ¿dónde la fundan? Porque es el punto intermedio entre Santiago y Lima. Mire. ¿Ve? Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias Gracias a por ti, mi ilustrarnos querido hoy. Hassan. Muy interesante escucharlo y aprender Gracias, un poquito más de la Angelita. historia. Hasta la Sí, la próxima. próxima semana vamos a traer el tema que trae pendiente, pero lo voy a dejar en suspenso. Gracias, chao. Chao, chao.